Bienvenidos a la transmisión de hoy. Es un gozo llegar hasta la intimidad de sus hogares. Espero que usted pueda tener su corazón abierto para recibir la palabra del Señor, la palabra que tanto necesitamos en estos días. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Si habrá algo que necesitamos hoy día es la palabra de Dios. Mucha gente está esperando que se abra el comercio, que se abran los antros de vicio. Eso es lo que la gente está esperando, pero no han entendido que nada de esto hubiera sucedido si la gente se hubiese vuelto a Dios. Dios lo que está esperando es que usted se humille, que nos humillemos en sincero corazón, y entonces cuando nos humillemos con verdadero corazón, las plagas desaparecerán inmediatamente, porque la plaga es un castigo. Cuando una madre castiga al hijo, lo castiga porque está haciendo algo malo. Pero cuando el hijo comienza a hacer las cosas, levanta la basura, arregla las camas, barre el patio, ¿para qué lo va a castigar ya? Entonces, Dios es igual. Cuando nos humillamos y caminamos en perfecta armonía con el Espíritu Santo, las plagas se levantan. Hoy quiero hablar un tema maravilloso, un tema precioso, tomado del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, y nos habla la historia de Eliseo, algo que le pasó a Eliseo. Recuerde, Eliseo es después de los días de Elías. Elías ya se había ido, Eliseo está en escena, Eliseo es la esposa del Cordero. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue, pues, con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Qué está pasando aquí? Los hijos de los profetas. ¿Quiénes son los hijos de los profetas? Eran alumnos, era un grupo que estaba con Eliseo. Así se les llamaba, los hijos de los profetas. Eliseo les instruía en la palabra. Eliseo tenía su casita y ahí esos muchachos ahí habitaban. Y luego se movían según el Espíritu Santo les hablaba. Si el Espíritu Santo les decía: váyanse al otro lado del Jordán, váyanse allá por Samaria, váyanse allá por Jerusalén, ellos tenían que obedecer. Se levantaban y seguían puntualmente la palabra del Señor. Luego nos dice la Biblia que el lugar donde estaban era estrecho. El pueblo había crecido y el lugar era estrecho. Entonces comenzaron a caminar y buscar un lugar a donde construir. Recuerde, los hijos de los profetas tienen algo en mente: construir una casa grande. Eso es lo que tienen en mente. Entonces tomaron un hacha prestada, y así se llama mi mensaje, el hacha perdida. Hoy quiero hablar sobre ese tema, el hacha perdida. ¿Qué quiere decir el hacha? Quédese conmigo y escuche la palabra del Señor. Tomaron un hacha prestada, y cuando estaban cortando la madera, el hacha se les zafó. El hacha se zafó y se fue al fondo del agua, se fue al fondo del río. Entonces quedaron con el puro palo. Entonces comenzaron a decirle, a llamar a Eliseo, y le dijeron: Señor, que algo terrible nos ha pasado, algo tremendo nos ha pasado. Ahora, recuerde, todo esto es en la segunda cabalgata, después de los días de Elías, después de que Dios tomó el espíritu de Elías y lo colocó sobre Eliseo, tipo de la esposa. No olvide este punto importante, porque aquí usted va a captar la revelación que Dios quiere darnos hoy. Dios tomó el espíritu de Elías, se llevó a su profeta, luego toma el espíritu y el manto de Elías y lo coloca sobre Eliseo. Entonces, en los días de Eliseo es cuando está sucediendo esto, y ellos se dan cuenta que habitan en un lugar estrecho. Para empezar, ellos quieren un lugar más amplio. ¿No sientes que estás viviendo en un lugar muy estrecho? ¿No te das cuenta que estás solo del culto a la casa, sin poder, sin unción?
tomando migajas del cielo. No estás ni siquiera sentado a la mesa como los hijos, sino que estás como aquella mujer que dice, aún los perrillos comen las migajas que caen al suelo. Y amados hermanos, eso es lo que la gente está recogiendo, puras migajas. Van al culto, oyen la palabra, al siguiente día se les olvidó qué fue lo que se les predicó. Vienen las circunstancias, la palabra los entrenó cómo enfrentar las circunstancias, pero como se les olvidó, vinieron los pájaros, tomaron las semillas, se las llevaron y vemos que la gente llega del culto a la casa a vivir cualquier clase de vida, están nada más en un lugar muy estrecho. Y los hijos de los profetas quieren un lugar más amplio, quieren una fe más amplia, quieren una unción más amplia, quieren un poder más grande. Ellos se dan cuenta que no están contentos ahí donde están. Entonces ellos dicen, vamos al Jordán. ¿Qué es el Jordán? Jordán es muerte. Es necesaria una muerte para que se cumpla nuestro llamado divino. Mientras andes en la vida haciendo tu voluntad, no serás feliz. Serás feliz hasta que cumplas aquello para lo cual Dios te colocó en la tierra. Te aseguro, Dios no te colocó en la tierra para el placer. Dios no te colocó en esta tierra para hacer dinero, para hacerte famoso. Dios no te colocó en esta tierra para hacer industrias, para hacer empresas. Dios tiene un llamado para ti. Si estuviste en los lomos de Dios, si tienes un llamado divino, entonces Dios está presionándote para que cumplas ese llamado, porque no te irás de aquí hasta que cumplas ese llamado. Y Dios hará lo que sea con tal de cumplir ese llamado divino. Vinieron estos muchachos, cortaron la madera. ¿Qué es la madera? Tipo de la palabra. Nos hemos vuelto expertos en cortar madera, en citar la Biblia, en citar el mensaje. Podemos trazar un buen sermón, podemos cortar unos buenos trozos de la Biblia, pero nos hace falta algo más. Ellos cortaron la madera y eso es lo que la gente ha hecho. Se ha vuelto expertos en cortar la madera. Citan aquí, citan al profeta en el libro tal, en el párrafo tal, en la Biblia aquí, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel. Teólogos. Pero les hace falta una cosa. Segunda Reyes 6:5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. No olvide, estamos en la segunda cabalgata después de que Elías se fue, y esto está sucediendo en los días de Eliseo. Y en los días de Eliseo perdieron el hacha. Perdieron el hacha. Elías nunca perdió el hacha. ¿Y el hacha de qué habla? Poder. El filo del hacha corta. El filo del hacha representa poder. El hacha se ha perdido. Se quedaron con el puro palo. Se quedaron con las puras citas. La letra mata, pero el espíritu vivifica. La gente puede citar la Biblia, puede citar el mensaje, pero no tienen poder. No tienen autoridad de Dios, se les ha acabado el poder. Esto está pasando en los días de Eliseo, en los días de la esposa, una esposa sin poder, una esposa que puede citar la Biblia, pero no tiene poder. Y esto fue después de que Elías restauró el altar. ¿Cuál era la cabeza del hacha? El poder. Tenían el mango, tenían el palo del hacha, pero no puedes construir una casa con el mango. Ellos estaban construyendo una casa y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Estamos construyendo una casa en mi propia vida. Yo debo construir una casa, usted debe construir una casa en su propia vida para que Dios la llene de su gloria. Salomón construyó el templo y Dios llenó ese templo de la gloria de Dios. La estatura del varón perfecto. Tenemos que comenzar a edificar nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo que veo ahí yo es unas ruinas. Elías vino a restaurar el altar que estaba en ruinas, pero Elías lo restauró. Y la gente con tanto odio, con tanto rencor, con tanto amor por el mundo, con tanto por amor propio, se olvidan de Dios, se olvidan de la palabra por complacer sus propios caprichos y sus propios deseos. No les importa cuál es la voluntad de Dios y por eso están viniendo los juicios, porque la gente no se está humillando lo suficiente.
Pero si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre se invocare, y oraren, yo perdonaré sus pecados, y yo sanaré su tierra. Hemos perdido la cabeza del hacha, hemos perdido el poder. Esta es la situación de muchos hoy día. Han perdido la cabeza del hacha, han perdido el poder, ni siquiera tienen poder para dejar las mentiras, ni siquiera tienen poder para dejar el chisme, ni siquiera tienen poder para elevarse arriba del pecado. Muchos ni siquiera tienen poder para levantarse un muerto, mucho menos van a tener poder de rapto. No tienen poder para sanar a un hombre, a una mujer con el COVID-19, con el coronavirus. ¿Sabe por qué ese virus se llama coronavirus? Porque nos está hablando de una corona, que es tiempo de coronar al Rey de la Gloria, coronarlo con autoridad y poder. Es tiempo de darle a Él el derecho a Dios que se merece, de ser alabado, de ser exaltado. Es tiempo de darle lugar. Él es Dios, Él manda aquí. Todo esto es de Él. Él dice, el mías son las almas. Pero el hombre camina como que fuera el dueño de la tierra, camina como que fuera el dueño de su propia carne, y hacen con su carne lo que bien les viene en gana. Pero ahora es tiempo de humillarse, de buscar ese poder. Entonces los hijos de los profetas se quedaron solo con el palo del hacha, solo con el mango, solo con las citas. Parecen loros, cotorros, repitiendo. Un profeta dijo, 7 truenos emitieron sus voces, 7 truenos dan fe de rapto. Pero solo es puro bla bla, pura palabra, pero no hay autoridad, no hay poder. Y hay que saber cortar el árbol, hay que saber balancear el hacha, hay que usar ese poder, es saber cómo obtener el máximo impacto en el momento del contacto. ¡Aleluya! Hay gente que sí sabe usar ese poder. Hay gente que sí sabe usar ese poder. Viene un diablito de eso y estas personas se paran y dicen, te reprendo en el nombre del Señor, y ese diablo se va. Esa es la iglesia primitiva. Ellos tenían visitaciones de ángeles, tenían resurrecciones, tenían poder, tenían traslaciones. ¿Y usted qué tiene? Nos hemos vuelto expertos en repetir los milagros del profeta. Que una zarigüeya vino a la puerta del profeta y la zarigüeya le pidió oración y el profeta oró y la zarigüeya se sanó. Tenía hasta gusanos, tenía esta animalita, y el profeta la mandó sana, y cuando ella iba saliendo lo volteó a ver como diciéndole gracias. Eso es el profeta. Que vino un endemoniado a quererlo golpear y el profeta le habló y ese hombre se humilló, ese diablo se humilló a los pies y no le hizo nada. Que un niño en Finlandia, que un niño en México, expertos en citar lo que dijo o lo que hizo un profeta. Pero ¿usted qué ha hecho? ¿Qué milagros se registran en tu vida? ¿Te habló Dios hoy? ¿Te habló el Altísimo hoy? ¿Habló a tu corazón el Dios de la gloria? ¿Qué te dijo? Si está vivo, es tu Padre, pero no quieres nada con Dios. Quieres con la muchachita, quieres con el chorcito, quieres con el mundo, quieres con todo, menos con el Dios que te dio la vida. Y a quien debemos de tener contento es a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, amados, la iglesia está carente de poder. Han perdido la cabeza del hacha. Cultos de pura letra. A dormir es que van. Cabezas grandes, llenas de letra. La iglesia primitiva no solo era letra. Ellos tenían señales, tenían maravillas. Pedro, lo separaron en la entrada del templo, había un paralítico y le dijeron, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Había una mujer llamada Dorcas que murió y ellos mandaron a traer a Pedro. Ahí venía Pedro, el doctor Pedro, con su maletincito de doctor, con todo el poder y la autoridad que Dios les había dado. Ellos se habían encontrado con la columna de fuego. Ellos se habían encontrado con el poder de Dios. Y cuando Pedro llegó, le dijo, Dorcas, levántate. Y se levantó. Y los creyentes de hoy están tan carentes de poder. Los creyentes de hoy que solo saben dormir, comer y celular. Dormir, comer y celular. Eso es todo lo que saben estos babosos. Porque no saben que hay un llamado en ellos para realizar milagros. Jesús lo dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Si Jesús lo dijo, ¿lo estás haciendo? Obras mayores que estas haréis. ¿Lo estás haciendo? Jesús dijo que lo haríamos.
y estas señales seguirán a los que creen. La iglesia que se ve en el rapto es una iglesia de poder. No es una iglesia que ha perdido el hacha. Es una iglesia que está construyendo, sabe cortar el mal. Tiene el hacha afilada. Viene un diablo ahí y él aplica el hacha y corta el mal de tajo. Corta el pecado de tajo, aleluya. Mira una cara pintada, inmediatamente le aplica el hacha, le pone el hacha, aleluya. Y mire, cuando mira una necesidad en la calle, inmediatamente levante el hacha y corta el mal, aleluya. Pero esta gente, y algunos que ni el palo tienen, estos al menos se quedaron con el palo, que son las citas. Y otros pregúnteles qué dice la Biblia en tal lado, pregúnteles qué dice Jeremías 29:11, no saben. No saben qué dice Jeremías 29:11, pero sí saben cuando cumpleaños la muchachita, pero sí saben cuando le vino el primer período a la muchachita, todo lo saben. Estos no tienen ni el palo del hacha. Mire entonces, ¿qué podemos hacer con una iglesia así? Jeremías 29:11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya, un verdadero joven, una verdadera cristiana, un verdadero creyente, todos los días está aprendiendo citas bíblicas, está en constante contacto con la palabra, está en constante contacto con la revelación, aprendiendo más de Dios, tomando estudios bíblicos personales, leyendo la Biblia, orando en todo tiempo, se levanta temprano a orar, porque es un creyente lleno de poder. Cuando él va caminando, los diablos salen huyendo, cuando él llega, los diablos salen por la ventana huyendo, porque esa es la iglesia que se va. Amén. Recuerde cuál es el boleto al rapto, es el Espíritu Santo. No es el palo. Si no tienes la cabeza del hacha, te quedas en la tribulación. Hay mucha gente que está engañada, pero bien engañada. Dice que se van en el rapto y son candidatos a tribulación. Van a dar la cabeza en la tribulación. Se van a quedar para el tercer ay. Se van a quedar para la guerra mundial, la tercera guerra mundial, Armagedón. Se van a quedar, van a ver a miles morir, van a ver a millones morir bajo poder atómico. Ya empezaron los juicios, las copas de la ira de Dios están siendo derramadas y la gente, por más que uno les dice, ore, busque de Dios, llénese de Dios, solo en el ratito se compungen. Cierto, dice, cierto que el Señor me está hablando. Allá en el día, a las 2 horas, Él les olvidó otra vez al celular. Otra vez agarrar el celular, porque ese es su Dios. El celular se ha convertido en su Dios. Mire, si vemos 10 jóvenes, si vemos ahorita 10 jóvenes en un punto de encuentro, los 10 van a estar así, con la nuca inclinada, así, y no cree que es leyendo la Biblia que están, no crea que buscando revelación de Dios que están, es diversión, buscando en qué reírse, videos chistosos, perdiendo el tiempo. Pues si sigues perdiendo el tiempo, te vas a quedar aquí en la tribulación. No calificas ni a fatuas llegas, porque al menos las fatuas tienen el palo. Esas tienen el palo, no tienen el filo, pero al menos tienen el palo. Pero los hijos de los profetas habían perdido el hacha, habían perdido el poder. Y dijeron, ¡ay, Señor mío, que era prestada! ¿Ve? Porque ese poder no es tuyo, es prestado. Dios lo puso en ti y lo has perdido. ¿Eres tú uno que ha perdido el hacha? ¿Eres tú uno que ha perdido el poder y andas en la pura carne, en la pura chuleta? ¿Los problemas de la vida los resuelves en la carne o los resuelves bajo la unción de Dios? Hay 2 maneras de resolver los problemas. Uno es en la carne. En la carne, tráeme el machete que ya la mato. Ahorita la hago chanfaina esta desgraciada. Es que ya le voy a enseñar quién soy yo. Y la agarra del cuello y le pone una estampa y la tira al suelo. Eso es en la carne. Pero la otra forma es arreglar las cosas en el espíritu, orando. Señor, vengo atando ese diablo en esa mujer que me insultó. Vengo atando ese diablo en ese hombre que me insultó. Señor, vengo atando con poder, con autoridad. Mire, el diablo le teme a una mujer llena de la unción de Dios. El diablo le teme a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, a mí me ha tocado ir a orar por gente endemoniada.
Pero poseída, le estoy hablando no de que de mentiras, es que poseída. He entrado al cuarto entré una vez al cuarto donde tenían una muchacha, pero endemoniada de verdad. Y yo sentí el diablo que me pasaba aquí por la espalda. Y la muchacha decía, para allá se fue, allá está, decía la muchacha. Ella lo miraba. Era un demonio horrible y la sala se llenó inmediatamente de un olor fétido, un olor horrible. Y cualquiera puede decir, bueno, entendiéndolo por la psicología, pues la muchacha cree que está endemoniada, pero es algo psicológico, es algo que lo que necesita es un loquero. No, esa muchacha no ocupaba un loquero, ocupaba a alguien que la liberara. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque me cambió la voz. Y me empezó a hablar con una voz de hombre. Y era una muchacha como de 16 años. Y me empezó a hablar con voz de hombre. Y dije yo, si sos el diablo me vas a entender lo que te voy a decir. Y le hablé en inglés. Esa muchacha jamás había oído una palabra en inglés. Y me respondió. Era un diablo de verdad que estaba ahí. Y cuando usted se encuentra con un diablo real, más le vale que tenga donde estar agarrado, más le vale que usted tenga algo por dentro que lo sostenga, porque yo me he encontrado con el mismísimo Satanás, me he encontrado con el mero diablo. Usted me pregunta cómo es, él se presenta de varias formas. La primera vez que se me presentó, bien vestido, bien peinado, bien pulido. Pero los ojos son como dos abismos que lo jalan a uno y como que lo seducen, los ojos lo seducen a uno y más te vale que el Espíritu Santo te tenga agarrado, porque si no te seduce inmediatamente, más le vale que usted tenga el poder del Espíritu Santo por dentro y es ese poder el que nos va a sacar de acá. Es ese poder el que nos va a elevar para irnos en el rapto. Recuerde, si no tienes ese poder, si has perdido el hacha, te quedas, ni se vista que no va. No va porque no tiene contento al Dios de la gloria. Tiene contenta a la muchachita, tiene contento al chorcito, tiene contento al mundano que le ofrece cervezas, tiene contenta a la ramera de allá que le dice, casa sola tengo, venite corriendo. A esa gente tiene contento, pero menos al Dios de la gloria. Entonces has perdido el poder, has perdido el hacha. Y es tiempo de encontrar rápidamente esa hacha. Porque es tiempo de construir. Aquellos jóvenes que estaban con Eliseo querían construir. Y hoy, ¿qué es lo que estamos construyendo? Una superraza. Es tiempo de construir una superiglesia. Una iglesia que le arruine, le den al diablo. Una iglesia que el diablo queda sin poder delante de ella. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia que el diablo queda sin poder delante de ella? ¿A dónde está esa iglesia? ¿A dónde está esa iglesia que le arruine, le den al diablo? Que el diablo le tiene miedo a esa iglesia. El diablo le tenía miedo a Pedro, le tenía miedo a Juan, le tenía miedo a Felipe, les tenía miedo por lo que andaban en ellos, no por ellos. Pregunto, ¿te tiene miedo el diablo? ¿Te tiene miedo el diablo o te tiene bien engañado en su bolsillo? Anda, bebé, anda a fumar, anda a criticar, habla mal de aquella, habla mal de la otra. Títere de Satanás. ¿Y dónde se fue el hacha? Al fondo, en lo profundo. El hacha no se había ido encima, se fue al fondo. Entonces hay que meterse profundo con Dios si queremos recuperar ese poder. El hacha es poder y estaba en lo profundo. Esa gente que está en las orillas no tiene poder. Esa gente que está como Eutico, un joven de la Biblia. Pablo alargó su discurso y él estaba en la ventana. Dice que Pablo tenía que partir al siguiente día, por eso alargó su discurso. Y este Eutico estaba en la ventana y le hacía así, ¿ve? Decía Pablo que bien le dice amén a la palabra y era durmiéndose que estaba este baboso. Cuando menos acordó, se dio el tamalazo y cayó afuera, que cayó muerto, dice la Biblia. Así terminan muchos que no están ni adentro ni afuera. No son ni chicha ni limonada. Como dijo aquella profeta, no soy ni de aquí ni de allá, dijo. Así es la gente, no son ni de aquí ni de allá. Están en Dios y están en el mundo. Están en Dios y coqueteando con el mundo. No son ni de aquí ni de allá. Entonces tienes que dejar de estar en la orilla. Creyente fronterizo, métete con Dios. La trucha arcoíris está en lo profundo.
Lo mejor de Dios está en lo profundo. Cuando usted se entrega con todo y zapatos al Dios del cielo, cuando usted se mete con todo y calcetines a Dios, allí es donde sacará ese poder. Porque el poder estaba en lo profundo. Es tiempo de meterse profundo con Dios. Ya deje de jugar. Ya deje de jugar a iglesia. Este no es un picnic. Estamos en batalla. Estamos en guerra. Aleluya. Y nadie sabía cómo recuperar la cabeza del hacha porque nadie se quería hundir en el agua. Hasta que vino Eliseo, esa tremenda águila. Y llega Eliseo, aquel hombre calvo, el águila calva. Gloria a Dios. Y les dice, muéstrenme dónde perdieron el hacha. Y le mostraron el lugar. Mi hermano, ¿dónde perdiste el poder? ¿Dónde lo perdiste? Cuando empezaste con esa mundanita, cuando empezaste a mensajear todas las noches con esa mundanita, ¿dónde perdiste el poder? Eliseo pregunta, ¿dónde perdieron el hacha? ¿Dónde perdieron el poder? Usted tiene que saber dónde lo perdió. Cuando empezó a coquetear con el mundo, cuando empezó a fumar, a beber, a tomar cerveza, y estando en la iglesia, ahí perdiste el poder, ahí Dios se apartó de ti. Yo conozco gente que Dios la usó tremendamente, Dios los usaba tremendamente, eran autoridad en Dios y ahora no tienen nada. Pero les tengo una buena noticia, el llamado y los dones son irreversibles, porque el llamado es para siempre. Y ese llamado, ahí está. Y ese poder, ahí está. Solo tienes que saber dónde lo perdiste. Entonces dice que Eliseo, tipo de la esposa ungida, que tiene el manto de Elías, que tiene el poder de Elías en la segunda cabalgata, dijo, ¿dónde perdieron el hacha? Le dijeron, ahí, aquí la perdimos. Entonces dice que tomó un palo, tomó una rama, y solo la puso en el agua y dice que el hacha flotó. El hierro, eso es pesado, pero un hombre con el poder de Dios desafió las leyes de la naturaleza, que todo lo que pesa debe irse abajo, todo lo que pesa se fue para arriba. ¿Ve? ¿Quién es ese palo que trajo Eliseo? Cristo. Ese palo es Cristo, porque él dijo, yo soy la vid y ustedes las ramas. Eliseo cortó la rama y el hierro flotó, trajo una resurrección del poder. Amado hermano y amada hermana, eso es lo que Dios quiere traer a tu vida, una resurrección del poder. Creyentes sin poder, no más. No más babosos que llegan a dormirse al culto. No más gente que no así dormido, como que dormido los hizo la mamá y el papá. A nada van, ni amén dicen. Hay gente que al menos dice, uy, estos ni eso. Otros dicen, no dicen ni el amén completo. Y otros ni eso. Cuando uno va al culto es a gozarse que va. Amén, hermano. Correcto, hermano. Es la palabra, hermano. A gozarse, mire. Gloria a Dios. Cuando abran el culto, yo no quiero babosos ahí, yo no quiero dormitados, zombies dormidos, no, yo quiero que dejen entrar ahí, que los diáconos dejen entrar gente llena del poder del Espíritu Santo, gente que dice amén, que esté enamorada de Dios, que esté enamorada del Espíritu Santo, que están enamorados del poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue el árbol que fue cortado en su juventud, y a través de su muerte en su juventud, siendo cortado ahí, puso a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo. Jesús, a través de su muerte, puso a nuestra disposición el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué la gente ha perdido el hacha? El Espíritu Santo deja a las personas porque no están trabajando en armonía con el Espíritu Santo. Están solo con el mango del hacha, trabajando en la energía de la carne. Hay iglesias que hacen vigilias, hacen esto, hacen ayunos, hacen campamentos de jóvenes, pero todo es en la energía de la carne. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquier logia puede reunir jóvenes y hacer dinámica y juegos y jalen este lazo de aquí y jueguen con esta pelota ahí. Eso es la energía de la carne. Eso es querer sostener a los jóvenes en la iglesia en la energía de la carne. Hay iglesias que hasta luces de disco tienen ya. Apagan las luces y prenden las luces y tienen un sonido tecno, un sonido de bachata, de cosas del mero diablo, del mero infierno que han traído. ¿Para qué dicen ellos? Para sostener a la juventud, que se vayan al diablo esa juventud si no quiere entregarse verdaderamente al Dios del cielo.
Porque el joven verdadero se va a entretener con la palabra y el Espíritu Santo. Eso es lo que necesita el joven de hoy. No necesita luces de discoteca, necesita poder genuino del Espíritu Santo. Usted que me está viendo necesita poder genuino. Yo que usted me quedo orando toda la noche hasta que ese poder caiga. Yo que usted me quedo orando todo el día o toda la noche y apago esta babosada de celular y voy a orar, voy a clamar hasta que Dios me llene. No se levante hasta que el poder del Espíritu Santo queme su vida y salga ungido y los diablos le tengan miedo. Si esta no es tu condición, no eres ni cristiano. Eres candidato a cristiano. Pero ningún hombre es cristiano genuino, ninguna mujer es cristiana genuina si no tiene el poder del Espíritu Santo. Porque hoy día la mayoría solo tienen la mecánica, pero no tienen la dinámica. Tienes que conocer primero el misterio de la expiación. El árbol que fue cortado, que puso a disposición el poder, y hay que darse cuenta que hemos perdido la cabeza del hacha. Tienes que ver dónde te equivocaste, tienes que ver dónde perdiste el poder y cómo volverte a reconectar con el poder para seguir construyendo la casa. Y esta casa que estamos construyendo aquí se llama tabernáculo deidad, porque eso es lo que somos. Y ese es el hombre que se ve en el rapto. Solo tabernáculos de Dios llenos de la deidad de Dios es que se van. Deidad, oro es deidad. Eso fue lo que le regalaron a Jesús cuando era un bebé. Oro, incienso y mirra. Aleluya. Oro es deidad. Incienso es adoración que sube. Mirra fueron los dolores que él sufrió en el Calvario. Aleluya. Ahora recuerde, Dios quitó el espíritu de Elías y lo puso en Eliseo. Aleluya. Nos encontramos con que por y a través de los miembros de la esposa, Dios terminará la obra. Dios quitará el espíritu del profeta y se lo está dando a la esposa. ¿A quién? A la esposa que busca de verdad a Dios. Una esposa enamorada, una esposa que busca a su marido el Señor y lo busca en la mañana y ora en la mediodía y ora en la tarde y ora en la noche y todo su enamoramiento es el Señor. Como dije el miércoles, se reúnen, pero Jesús no es motivo de plática, no es tema de conversación. Hablan de esto, hablan de los negocios, hablan de no sé qué, de qué es lo que me gusta hacer, y hablan de que me gustaría, que esto y que lo otro, y construir una casa de 3 pisos, pero nunca hablan del Señor. Es porque no están enamorados del Señor, nunca hablan con Dios. Yo le contaba a unos jóvenes, le contaba de un muchacho que andaba hablando de su novia. Él hablaba mucho de su novia y decía, se puso un vestido floreado, se bañó, se hizo un peinadito bien bonito y siempre ese era el tema de este baboso. La novia solo de ella hablaba y que a ella le gusta la chanfaina y a ella le gusta el queso y que no sé qué, y solo de eso hablaba. Y los muchachos, los amigos le dijeron, sí que estás enamorado, ¿verdad? Sí, dijo, ¿y para qué lo voy a negar? Estoy muy enamorado. Llegó el día de la boda, los muchachos llegaron a la iglesia y cuando la muchacha venía saliendo de blanco, venía del brazo de otro. Y él estaba llorando allá en una banca. Los muchachos no entendían qué está pasando. Se fueron y le dijeron, amigo, ¿qué te pasó? No es que hablabas de ella y que no sé qué. Dijo, sí, es que yo hablaba de ella, pero no hablaba con ella, dijo. Aquel, el que viene con ella, ese sí hablaba con ella. Y eso es lo que está pasando, no hablamos del Señor. Y cuando Él nos lleve en rapto, se va a llevar a otros y usted se va a quedar en la tribulación. Y el diablo le va a decir, ajá, y no era que te ibas a casar, que andas casado con el virtuoso Hijo de Dios. Y otro es el que se fue. No, es que aquel es que hablaba con Él. Yo pasaba en mi celular, yo pasaba viendo videos chistosos, yo pasaba viendo memes, pero otros es que hablaban con Él. Y los que hablaban con Él son los que se fueron. Amén. Aleluya. ¿Qué dijo el profeta? Lo que ahora han visto en mi pequeño ministerio, ustedes lo tendrán en plenitud. Está viniendo un poder a la tierra, pero este poder no va a caer en babosos que ni aman a Dios ni les interesa a Dios. Este poder va a caer en gente que vive orando, rendida completamente. Recuerda, este poder va a caer en gente que está totalmente rendida.
Y va a ser un impacto esta gente, será Dios en la tierra. Dios otra vez en velos humanos. Será Dios trayendo resurrecciones, llamando a existencia piezas del cuerpo que hacen falta, trayendo, alguien estará ahí con el estómago podrido de cáncer y usted le dirá, te doy un estómago nuevo, y esa persona se va a levantar al instante. ¿Por qué? Porque no será él, no será ella, será el poder de Dios. Aleluya. Entonces, así como Dios le quitó el espíritu a Jesús y lo puso en la iglesia. No dice que Jesús dijo, en tus manos entrego mi espíritu. Dios le quitó ese espíritu y se lo dio a la iglesia. Así como Dios quita el espíritu del profeta Elías para dárselo a Eliseo, así como Dios quita el espíritu del profeta para dárselo a usted. ¿No le gustaría ser un creyente lleno de poder y la unción de Dios? ¿No le gustaría, no está cansado de ir solo a sentarse eternamente sentado a la silla? ¿No le gustaría a partir de hoy ser un hombre lleno de poder, de la unción del Espíritu Santo? ¡Aleluya! Todos los que estamos aquí, pongámonos de pie, vamos a orar. Que sea Dios dándonos ese poder, que sea Dios llenándonos. Si has perdido el hacha, clama a Dios en este momento. Ahí donde estás, ponte de pie, ahí donde estás, ponte de pie, cierra tus ojos. Que hay gente que ni respeto para la palabra tiene, se quedan así echados en una silla. Ahora, póngase de pie ahí donde está, cierre sus ojos y dígale, Padre, yo he perdido el hacha, reconozco que ni el mango he tenido. Pero ahora, Padre, me vuelvo a ti, me vuelvo en adoración, me vuelvo en genuina adoración a ti, Padre. Todo lo que me importa eres tú, Señor. Y ahora ese poder, quiero que ese poder regrese, quiero que ese poder vuelva, Padre. Señor, aquellos que me están viendo, aquellos que están orando, Padre, que están sintiendo en su corazón, Padre, un arrepentimiento, aquellos que se están arrepintiendo por haber vivido tan mundanamente, aquellos que se están arrepintiendo, Padre, quémalos con fuego, quémalos con fuego. Aquellos que han perdido el hacha, Padre, que flote esa hacha en este día, que flote, Padre. Traemos el palo, traemos el árbol que es Cristo, lo metemos a las aguas de la palabra y que esa hacha fluya en esta hora, Padre. Que suba, Padre, ese poder. Dale el poder, Señor. Concédele el poder a ese hermano, a esa hermana que se está arrepintiendo, a esa hermana que se está volviendo a ti, a ese hombre que se está volviendo a ti. Dale el poder, Padre. Que ya no ande en la carne, aleluya, sino que el poder del Espíritu Santo queme ahora mismo. Quebrantamos todo poder de la carne, quebrantamos todo poder del enemigo, quebrantamos todo poder del diablo en esta hora, Señor amado. Y ahora mismo quebrantamos la influencia del diablo sobre nuestra vida, quebrantamos la influencia del mundo sobre nuestra vida, Padre. En esta hora quema con fuego, Padre, y ahora, Señor, quema completamente, y que cada uno de los que me están viendo, Padre, anden bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa. Amén y amén.